Buenas, profe Ariana. Nosotros somos los estudiantes Mariangel, Kate, Gilly, Medaline, Esther, Kiara y Gerson. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo. El tema de nuestra exposición es la Revolución Liberal de Guatemala de 1871. A continuación les presentamos la agenda de nuestra exposición. Primero, Gilly hablará sobre el contexto histórico y las causas de la Revolución Liberal de Guatemala. Luego, Mariangel explicará los principales actores sociales y políticos. Después, Camila y Gerson se encargarán de exponer el desarrollo y las etapas de la revolución. Más adelante, Kate hablará sobre la influencia ideológica, abarcando temas como el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo. Luego, Esther presentará el impacto nacional y regional de la revolución liberal. Y para finalizar, Kiara explicará la etapa de finalización de la revolución. La Revolución Liberal de Guatemala ocurrió en 1871 y tuvo lugar en un contexto de profundos cambios políticos y sociales en América Latina, marcados por la lucha contra el conservadurismo y la búsqueda de la modernización y liberalismo. La revolución anterior fue liderada por Justo Rufino Barrios, quien se convirtió en el presidente y realizó importantes reformas en el país. Con el objetivo de modernizar el país y adaptarlo a las nuevas ideas del liberalismo, durante este periodo se implementaron diversas reformas en el área de la educación, con la creación del sistema de educación pública y gratuita, también en la economía, con el fomento de cultivos como el café, el banano y el algodón, así como en el desarrollo de la industria y una reforma agraria. Y en la infraestructura, con la creación de una carretera y hospitales, la implementación del telégrafo y la energía eléctrica. Uno de los aspectos más destacados de esta revolución fue la promulgación de una nueva constitución en 1879 que estableció un sistema político más democrático y liberal. Esta constitución consolidó la separación entre la Iglesia y el Estado, que garantizó la libertad de pensamiento y de prensa, sentó las bases de un gobierno más fuerte y centralizado. Las causas de la revolución fueron múltiples. Entre las principales existía un fuerte descontento social y económico debido a la desigualdad, mientras una élite privilegiada vivía cómodamente, la mayoría de la población campesina e indígena sufría de pobreza y exclusión. Además, muchos intelectuales, estudiantes y pensadores progresistas difundieron ideas de libertad, igualdad y justicia social, lo que generó un disgusto, en especial en la clase media y campesinos del régimen conservador. A esto se le sumaba el deseo de la modernización, pues Guatemala estaba rezagada en la infraestructura, en la educación y en la economía. La influencia de la Iglesia Católica en la política y en la vida cotidiana también era vista como un obstáculo para el progreso, lo que motivó a los liberales a considerar necesario limitar su poder y establecer un Estado laico que garantizara la libertad de pensamiento y la autonomía de gobierno. La Revolución Liberal de 1871 marcó un cambio decisivo en la historia de Guatemala. Este movimiento no solo derrocó al gobierno conservador del mariscal Vicente Serna, sino que transformó por completo la estructura económica y social del país. Podemos decir que fue el inicio de una nueva era liberal, impulsada por la élite, interesada en modernizar el Estado, expandir el comercio del café y consolidar un modelo económico más dinámico, pero seguía siendo desigual. En esta presentación yo les voy a hablar sobre los principales actores sociales y políticos que participaron en este proceso y cómo cada uno influyó en la transformación del país. Tras derrocar el gobierno de Serna, el liderazgo de la revolución recayó, podemos decir, que en dos figuras fundamentales, en Miguel García Granados y en Justo Rufino Barrios. García Granados asumió la presidencia provisional tras el triunfo en junio de 1871. Durante su corto gobierno, podemos decir que inició las primeras reformas liberales y preparó el camino hacia un nuevo orden político. Luego, en 1873, Justo Rufino Barrios, conocido como el Reformador, tomó el poder y lo llevó a cabo en transformaciones mucho más profundas. Su gobierno consolidó el Estado liberal y lo convirtió en un símbolo de modernización. En resumen, podemos decir que esos líderes representaron la nueva fuerza liberal que buscaba romper con el viejo régimen conservador. Por otro lado, podemos decir que detrás de los líderes políticos hubo un grupo social clave, que fue la oligarquía cafetalera. Este grupo estaba formado por terratenientes y comerciantes del occidente del país, conocidos también como los caudillos occidentales. Más que una lucha por ideales, su motivación fue económica.
Querían modernizar el Estado para facilitar la producción y exportación del café, el producto que en ese momento dominaba la economía guatemalteca. Necesitaban carreteras, ferrocarriles y sobre todo tierras y mano de obra barata. En pocas palabras, la revolución liberal fue también una estrategia para esta élite para fortalecer sus intereses económicos. Ahora, para finalizar con los actores sociales y políticos de esta revolución, podemos decir que con los liberales en el poder, la Iglesia perdió influencia y fue controlada por el Estado, el cual expulsó órdenes religiosas y confiscó sus bienes. Las reformas beneficiaron a la élite cafetalera, mientras que los campesinos indígenas fueron obligados a trabajar en las fincas bajo leyes injustas. Así, la Revolución Liberal de 1871 trajo progreso, pero también podemos decir que de una manera desigual porque solo beneficiaba a unos pocos. Buenas, a mí me corresponde hablarles sobre el desarrollo de la Revolución Liberal de Guatemala en 1871, un proceso que transformó por completo la estructura política, social y económica del país. En esta primera parte titulada Un nuevo comienzo para Guatemala, podemos ver cómo a partir de 1871 los líderes como Miguel García y Justo Rufino encabezaron un movimiento que buscaba romper con el régimen antiguo conservador. Ellos impulsaron un proyecto liberador que pretendía modernizar el Estado y darle una nueva dirección a Guatemala. Uno de los principales cambios fue la separación de la Iglesia y el Estado, lo cual permitió crear leyes más justas y eliminar el poder político que conservaba la Iglesia. Además, se promovió la educación pública y gratuita, que lo que buscaba era que más personas tuvieran acceso al conocimiento y a la educación. Este periodo también se caracterizó por reorganización del gobierno, con la intención de fortalecer la autoridad estatal y construir una identidad nacional más unificada. Sin embargo, como vemos en esta segunda parte titulada Un progreso con desigualdad, este cambio no fue totalmente positivo. El principal motor económico de Guatemala fue el café, que se convirtió en el producto más importante para la exportación. Gracias a él se construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que permitió conectar a Guatemala con el comercio internacional y atraer inversiones extranjeras. Pero tras de ese aparente progreso se escondía una gran desigualdad. Las tierras comunes indígenas fueron robadas y repartidas entre grandes hacendados, dejando a muchas comunidades sin medios de vida. Además, se establecieron sistemas de trabajo forzoso o mal pagado, especialmente para la población indígena. Como explica Martínez Arias, 2017, el reformismo liberal fue contradictorio. Mientras promovía la modernización y el crecimiento económico, también fortalecía las brechas sociales. Por eso, aunque la revolución liberal trajo desarrollo y modernidad, también consolidó un modelo de poder concentrado y desigualdad que marcó a Guatemala por muchos años. Bueno, yo voy a hablar sobre las etapas de la Revolución de Guatemala de 1871, la cual transformó profundamente al país y marcó con el fin de un dominio conservador. Primeramente, con los antecedentes, Guatemala era un país que estaba bajo gobiernos conservadores desde 1838. El país estaba dividido, por lo cual la economía era sumamente frágil y la mayoría de personas vivían en condición de pobreza. Muchos liberales estaban exiliados, por lo cual desde fuera empezaron a planear un movimiento para cambiar el rumbo del país. La segunda etapa fue el inicio de la revolución que ocurrió entre marzo y junio de 1871. Desde México, un grupo de liberales liderado por Miguel García Granados y Justo Rufo Barrios organizaron una invasión hacia Guatemala, enfrentándose a las fuerzas conservadoras del presidente Vicente Serna. Y tras varias batallas como la de Totonicapán, los liberales lograron tomar la capital el 30 de junio de 1871. La tercera etapa fue la conciliación del movimiento. Entre 1871 y 1873, una vez en el poder, los liberales empezaron a reconstruir el país y reformaron el ejército,
la educación y modernizaron la administración pública. También impulsaron el comercio y fortalecieron las relaciones internacionales. Finalmente, la cuarta etapa fueron las reformas estructurales a partir de 1873, cuando Justo Rufino Barrios asumió la presidencia. En este periodo se realizaron muchos cambios, se expropiaron tierras comunales para la producción del café, se preparó la iglesia del Estado, se crearon escuelas públicas y se modernizó la infraestructura como caminos, ferrocarriles y telégrafos. Bueno, primeramente, la Revolución Liberal de Guatemala de 1871 fue un cambio muy importante en la historia del país, ya que en ese tiempo el gobierno estaba controlado por los conservadores que tenían una relación muy fuerte con la Iglesia Católica y pues no querían cambiar nada. Guatemala era un país con mucha desigualdad y muy pocas oportunidades para la mayoría de las personas. Entonces, frente a todo esto, surgió un grupo con ideas nuevas, liderado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Ellos pensaban que el país necesitaba modernizarse y progresar. Por eso es que ellos se levantaron contra el gobierno conservador y lograron tomar el poder en 1871. Desde ahí es donde empieza la Revolución Liberal. Bueno, la ideología principal que los inspiró fue el liberalismo. Esta idea defendía la libertad individual, la educación para todos, la separación entre la iglesia y el Estado y una economía abierta al comercio. Entonces, los liberales lo que creían era que el progreso se lograba con la educación, la ciencia, el trabajo y no con las costumbres antiguas, ni con la religión en la política. Entonces, cuando ellos ganaron, ellos lo que hicieron fue empezar a aplicar estas ideas. Ellos abrieron, por ejemplo, escuelas laicas donde se enseñaba sin religión y también aprobaron el matrimonio civil. Quitaron a la iglesia el control de la educación y de los registros civiles. Y ellos también lo que promovieron fue el cultivo del café como principal producto de exportación. Ellos construyeron ferrocarriles y mejoraron caminos, buscando conectar mejor al país y hacerlo como más productivo. Otra influencia muy importante fue el nacionalismo. Los liberales querían que Guatemala tuviera una identidad propia, que la gente se sintiera orgullosa de su país y que el Estado fuera fuerte y moderno. Con esto se buscaba dejar atrás la época colonial y formar una nación independiente más unida y con visión de futuro. El socialismo todavía no tenía mucha fuerza en esa época, así que su influencia fue mínima, pero el liberalismo y el nacionalismo sí que marcaron mucho en esta revolución. Entonces, gracias a esas ideas, la revolución liberal cambió por completo la forma de pensar y de gobernar. No solo cambió el presidente, sino que cambió todo el rumbo del país. A partir de 1871 podemos decir que Guatemala empezó a verse como una nación más libre, más moderna y con deseos de progreso, dejando atrás el sistema conservador y abriendo el camino a una nueva etapa de desarrollo. Bueno, yo les agradezco el impacto nacional y regional de la Revolución Liberal de Guatemala en 1871. Para iniciar, les agradezco el impacto nacional. En la educación, los liberales declararon que la educación debía ser laica, sin influencia religiosa, gratuita para todos y obligatoria para los niños. Esto fue un cambio radical, ya que antes la iglesia controlaba gran parte de la educación. En la economía, la transformación de la economía hacia el café, la revolución liberal impulsó el cultivo y la exportación del café como principal actividad económica. Esto cambió la forma en cómo se organizaban las tierras y los trabajos, ya que el café necesitaba más mano de obra y mejores caminos para transportar la producción. En las reformas agrarias y el despojo de tierras comunales, se aprobaron leyes para quitar las tierras a las comunidades indígenas y venderlas a terratenientes y cafetaleros. Esto permitió que grandes extensiones de tierras pasaran a manos privadas, lo que fortaleció la expansión del café, pero perjudicó a comunidades originarias. En la modernización de infraestructura, el gobierno liberal construyó carreteras, puertos y ferrocarriles para facilitar el comercio y la exportación del café. Esto ayudó a conectar regiones y a integrar al país al mercado mundial. En las reformas tributarias y fiscales se eliminaron monopolios y se crearon nuevos impuestos como el impuesto sobre la propiedad urbana y impuestos sobre caminos. En la separación entre iglesia y Estado
Se redujo el poder de la Iglesia tanto en lo político como en lo económico, y esto le permitió al Estado tomar decisiones sin la influencia de la religión. Continuando, ahora les hablaré sobre el impacto regional. La influencia en otros países centroamericanos. El modelo liberal de Guatemala, basado en la exportación del café y la modernización, sirvió de ejemplo para otros países de la región. Algunos de los gobiernos intentaron imitar estas reformas para impulsar sus propias economías. Se da la integración al mercado mundial. La expansión del café en Guatemala fortaleció la conexión de Centroamérica al mercado mundial. Esto permitió que se exportara más producto y se atrajera la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos. Se dan conflictos y tensiones regionales. La modernización y el cambio de poder en Guatemala generó tensiones y conflictos con países vecinos, especialmente con El Salvador y Honduras. Se da la migración de trabajo y capital. La demanda de mano de obra para la cosecha del café atrajo trabajadores de otras partes de Centroamérica y el capital extranjero empezó a invertir en la región, lo que cambió la estructura social y económica de varios países. La Revolución Liberal de Guatemala empezó en 1871 con el triunfo de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, quienes derrocaron el régimen conservador. Su objetivo era modernizar el país, separar la iglesia del Estado y implementar la economía cafetalera. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el proyecto liberal comenzó a decaer ideológicamente y perdió su espíritu revolucionario. Esta etapa de finalización representa el momento en que los ideales de libertad y progreso se transforman en autoritarismo, desigualdad y dependencia económica. Tras la muerte de Justo Rufino Barrios en 1885, el movimiento liberal perdió a su figura más enérgica. Barrios había querido unificar Centroamérica, pero su muerte en combate marcó el fin ideal expansionista y del entusiasmo original. A partir de entonces, los gobiernos liberales se volvieron más autoritarios y controlados por las élites cafetaleras. El Estado liberal ya no representaba el progreso social, sino los intereses de los grandes hacendados. En esta etapa final sí se mantuvieron algunos logros importantes. Por ejemplo, la educación laica, la construcción de ferrocarriles, puertos y telégrafos, el crecimiento de las exportaciones de café. Pero esos avances beneficiaron solamente a los ricos y a los grandes hacendados. Mientras tanto, los pueblos indígenas perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar en las fincas en condiciones muy duras. El liberalismo guatemalteco nació con ideales de libertad, igualdad y modernización. Pero hacia 1890 sus ideales se habían vaciado de contenido. El Estado fue controlado por un pequeño grupo de familias ricas y militares. Se promovía el progreso económico, pero sin justicia social ni participación popular. En lugar de democracia, se consolidó un régimen autoritario con censura y represión contra los trabajadores y opositores. Por eso se dice que ideológicamente la revolución murió antes de desaparecer políticamente. La muerte de Justo Rufino Barrios marcó el fin del liderazgo liberal fuerte. Después surgieron otros líderes como Manuel Lisandro Vadillas, José María Reina Barrios y más tarde Manuel Estrada Cabrera. Pero ellos gobernaron con mano dura sin verdadera democracia. Con esto Estrada, el liberalismo terminó convirtiéndose en una dictadura. En la etapa final del liberalismo, Guatemala se volvió económicamente dependiente del capital extranjero. Estados Unidos y Europa invirtieron en ferrocarriles, puertos y exportaciones, pero el beneficio fue para algunos pocos. Las empresas extranjeras obtuvieron concesiones y privilegios, mientras los campesinos vivían en pobreza. Esta dependencia marcó el fin de la autonomía nacional que los liberales habían prometido. Cuando terminó la Revolución Liberal, Guatemala no era el país moderno y libre que se había imaginado en 1871. El liberalismo dejó una estructura desigual y autoritaria, donde unos pocos controlaban la economía y la política. Aunque modernizó el país, también excluyó a la mayoría de la población. Esa herencia de desigualdad y represión fue la que más tarde originó movimientos sociales, propuestas y eventualmente la Revolución de 1944. Y bueno, profe, ya con esto concluimos nuestra presentación. Estas serían nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para realizar la exposición. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, profe.